predominantes para poder analizar, y nos quedamos ahora con las Express, que lo toma Giorgio Jackson, un ministerio que parece que le viene un poco como anillo al dedo por la vinculación que él tiene claramente con el Parlamento. Va a ser un hombre clave en establecer las relaciones entre el presidente Boric y el Congreso, un hombre también muy cercano a Gabriel Boric y que será parte también de su comité político. Yasna, ¿cómo ves la figura de Giorgio Jackson? De hecho, cuando lo analizamos hace unas 2 o 3 semanas atrás, decíamos que probablemente Jackson iba a llegar a ocupar este puesto. Sí, él es un liderazgo muy parecido al del presidente electo, en el sentido que entra al Congreso desafiando el sistema binominal, que es una de las grandes barreras de la profundización de la democracia en comienzo, bueno, desde el 90 hasta la primera década del 2000. Esto cambió recién el 2012, el binominal, durante el primer gobierno de Bachelet. Y él lo desafió, él pudo romperlo porque con la fuerza de su liderazgo disuadió a la entonces nueva mayoría o concertación a que se omitiera, no presentara candidato, porque si no, no iba a salir ninguno de los dos e iban a sacar 2 escaños, porque en ese tiempo cada distrito era de 2 y cada circunscripción sacaba 2, de ahí lo binominal. Y eso hacía que solo entraran 2 fuerzas, y por eso se alternaron las mismas fuerzas durante 30 años. Con el sistema proporcional eso se quiebra, pero Giorgio Jackson es uno de los que desafía eso con cierta facilidad, pero a fuerza de su liderazgo como dirigente estudiantil, tal como lo hace Gabriel Boric, pero en una región donde ya había ocurrido. Bianchi entra por fuera de las 2 coaliciones, entre otros liderazgos. Además, bueno, efectivamente tienen un fiato con Gabriel Boric muy fuerte, y eso es bien importante porque la confianza política no es solo amistad, sino que es una manera, un enfoque, una perspectiva de ver la política muy parecida. Entonces yo no lo limitaría a la amistad, a que carretean juntos, porque creo que eso es menospreciar el fiato político. Creo sí que carece de las habilidades blandas que tienen otros miembros del gabinete, ¿no? Él no es visto como una persona cercana. En general en el Parlamento se lo ve más bien como un técnico muy aplicado en su tarea, muy conocedor del trabajo legislativo, que lleva 2 periodos, pero no es una persona amable que haya hecho grandes amistades. O sea, ¿eso le podría jugar en contra? En el caso de tejer y articular acuerdos en el Parlamento, sí, porque hay, por un lado, sí, articulación de coaliciones y de alianzas formales, pero también hay eso que se llama pirquineo, que es conseguir uno por uno ciertos votos sobre la base de otro tipo de complicidades. Y al parecer, él es visto sin esas habilidades. Pero bueno, hay que ver, a lo mejor las desarrolla. Ahora, mira, voy a hacer una pregunta que es como muy de la calle, que lo he escuchado en distintas instancias, en distintos estratos de profundidad de pensamiento incluso. Podríamos decir, de cierta manera, incluso me atrevo a caer en caricatura, que los anteriores gobiernos, ¿cierto?, de cómo venía todo este mecanismo, ¿cierto?, de amistades, dinosaurios poderosos y todo lo demás, es como casi uno podría pensar que es como, me gané el puesto, ya estoy, ya me he hecho, no me diga que me importa, así como cagaron, me eligieron, así que ahora vamos con todo, así como se nos tienen que contar 4 años, por ejemplo. Acá es distinto, yo lo siento así. Lo que decía Yasna, es posible que en estos puestos ministeriales haya algo que nunca se había visto antes, que fallan completamente en las comunicaciones, al momento de dar discurso, la desconexión con la ciudadanía, etcétera, etcétera, que ellos hagan un trabajo interno y comunicacional como nunca antes se haya visto, y estas pequeñas, digamos, asperezas en la personalidad, por ejemplo, de Jackson, podría él tener como una especie casi como de coaching para finalmente hacer una transformación de mejora, sabiendo lo tremendamente que se están jugando con esta nueva forma de hacer gobierno. Sí, ahora yo creo que también acá hay un tema de expectativas, que es normal que uno crea cuando parte un gobierno. Pensemos en Bachelet 1, luego en Piñera 1, que era el primer gobierno. Pero que creo que a ellos les importa más responder a las expectativas que... Sí, el tema es que las expectativas yo creo que están están muy altas en comparación a todos los otros gobiernos que hemos visto, también porque estamos en paralelo a una convención constitucional, y ahí quería entrar en un punto muy relevante. A Giorgio Jackson, liderando las Express, le va a tocar la vinculación con la convención constitucional, tanto como la vinculación con el Congreso. Por tanto, no es una decisión azarosa que él haya estado en esa decisión. Yo creo que Giorgio tiene un perfil más bien de
de un trabajo, como bien decía Yana, de este pirquineo, yo creo que él es muy capaz de hacer eso. Yo creo que es una persona de los telefonazos, de llamar, de convencer, de negociar en lo político. Es una persona muy política en esa lógica, y eso le va a permitir también tener ese vínculo con la convención y obviamente con el Congreso, porque es una tarea titánica la que tiene que conseguir el presidente, que son los votos para las reformas que él quiere proponer. En este caso yo creo que es un perfil que inclusive, a diferencia de la CGGOV, es menos expuesto a nivel mediático. Entonces no sé si es tan necesario este carisma mediático, tanto como la capacidad de diálogo del tú a tú con los parlamentarios, en este caso con la mesa directiva de la Convención Constitucional. Sí, eso es cierto. El trabajo parlamentario es mucho más de la antigua usanza. No por la cocina, yo creo que el estigma de la cocina fue muy justo en algún momento, sigue siendo una alerta que hay que mantener encendida, pero hay un trabajo técnico, político, que requiere también articulaciones prelegislativas para llegar a acuerdos, y eso no siempre se puede hacer en el teatro o en la tribuna al aire libre. Requiere también cierto trabajo más privado. Pero yo creo que el desafío de él es la demostración o es la síntesis misma de lo que forzó a ser un gabinete tan amplio. Porque aquí claramente este gabinete trasciende a Pro Dignidad y refleja una nueva configuración política que, como dice Camila, o sea, era inviable no hacerlo así por el tipo de correlación de fuerza que existe en el Parlamento. Entonces, Giorgio Jackson, que probablemente también es uno de los mentores intelectuales de este nuevo conglomerado o de esta nueva manera de hacer coalición, es el que le va a tocar ponerlo en marcha. O sea, lo que inventó también lo tiene que llevar a la práctica, porque el gabinete es lo que es porque el Congreso es lo que es. Si no, habría sido otra configuración política. Claro. ¿Les parece si seguimos avanzando y nos vamos al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, justamente, que recae en manos de Camila Vallejo, la ministra designada Camila Vallejo, de 33 años, geógrafa de la Universidad de Chile, y aunque a muchos les pique, madre, y lo vamos a destacar, y estuvo justamente ahí presente como familia. Una mujer que Juan Andrés Alfate hablaba antes, ¿cierto?, de esa necesidad a lo mejor de tener alguna especie de coaching, alguna clase oratoria. A mi parecer, Camila Vallejo es una oradora, pero nata y tremenda. No sé si lo compartes, Yanna. Me parece que es una de las designaciones que uno dice está muy bien. De hecho, le tocó ese mismo día enfrentar la primera vocería, una primera vocería que no estuvo exenta de preguntas incómodas, como eran las acusaciones que vamos a detallar más adelante, que se estaban haciendo en contra de la futura ministra Venado también. Pero aquí se necesita un poco más de stevia, ¿no? O sea, este puesto necesita más dulzura. O sea, se entiende, ¿no? Sí. Es como, ya, ok, respira hondo y ahora contesto. Pero dulzura con mano firme. Sí, mano firme, pero dulzura, por ejemplo, como Isquia. ¿Cómo es? Claro, Camila Vallejo es comunista, y eso es una cultura muy particular que tiene, sí, un tono distinto, y es cultural, pero también es la que contiene ciertos segmentos del Partido Comunista. Ahí hay algo notable, ¿eh? Por primera vez estamos viviendo un Partido Comunista con fisuras internas que trascienden. La verdad. Han existido fisuras internas en ese Partido Comunista, pero nunca han trascendido de la manera, o se han notado de la manera que se han notado hoy día. Entonces ella tiene un papel respecto del partido más grande de esta coalición. Claro. Muy relevante en cuanto a contener eso, y lo ha hecho bien. Ella en su primera entrevista dice, este es un gobierno de centro-izquierda. Sí. Y así se definía la Concertación, como un gobierno de centro-izquierda. Mientras, más que Tellier, yo diría que Gutiérrez, el exdiputado y convencional, que dijo aquí, felicitaciones al PS que ganó perdiendo. O sea, perdió las elecciones, pero tiene un papel fundamental en el nuevo gobierno. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí hay malestar respecto del Partido Socialista, respecto al PPD y respecto de Mario Marcel también, que lo vamos a conversar después. Pero hay una cierta reticencia del Partido Comunista a hacer una coalición amplia que Camila Vallejo se está venciendo. Y eso también habla de su liderazgo. O sea, más allá de sus dotes comunicacionales, ella está teniendo un papel político muy relevante respecto de uno de los socios estratégicos. Pero Camila Vallejo es como la heredera de alguna forma de este Partido Comunista clásico como lo conocemos. He escuchado a algunos analistas que decían que, porque de hecho le hicieron una entrevista a Tellier y él decía, yo no tengo que darle ninguna directriz a ella, yo tengo que darle la directriz al presidente electo. Da la sensación de que Camila Vallejo, si bien es, por supuesto, militante del Partido Comunista, es una de las 3 ministros justamente que entra por ese partido, da la sensación de que no es como la heredera innata de Tellier, por decirlo así.
No, no lo es. O del estilo que ella. Pero ella junto con Carol Cariola son una nueva generación que está tratando de empujar un carro de renovación en el Partido Comunista que es muy relevante. Exacto. Porque es un partido muy interesante que ha tenido una tradición democrática en la historia de Chile importante. O sea, no es el Partido Comunista cubano, no es el Partido Comunista de la insurrección, tuvo ese papel durante la dictadura, por supuesto, pero es un Partido Comunista que ha tenido una tradición democrática que fue muy leal y fue clave en el gobierno de Michelle Bachelet II y por lo tanto puede seguir siéndolo si este papel de Camila Vallejo, de Carol Cariola se impone. Ahora, respecto al liderazgo de Camila Vallejo, sus atributos, que es lo que partimos conversando, ojo, ella es una precursora del tipo de liderazgo que tuvo Isquia Siches 10 años antes. Ella también salió en la portada del New York Times, no sé si recuerdan. Claro. Ella lideró el movimiento estudiantil, o sea, fue su fuerza como mujer, como lideresa joven, la que marcó o inició esta generación de la mano de Giorgio Jackson, de la mano del presidente electo. Entonces yo creo que tiene experiencia, fortaleza, claridad política. Sí, un poco dura. A lo mejor eso algunas personas tiene un tono distinto, menos suave. Pero también tiene que ver eso con qué esperamos de las mujeres. O sea, esperamos de las mujeres que sean sonrientes y suavecitas. Claro. No es necesario. Claro. Y aparte considerando también la importancia del voto del Partido Comunista que tuvo para esta segunda vuelta. O sea, yo creo que también ahí hay una corriente muy importante que hoy día se tiene que valorar y el que existan 3 ministros hoy día del Partido Comunista también habla de que es un partido que está en sintonía con lo que quiere esta nueva propuesta de gobierno, esta izquierda, como decía Gabriel Boric, no moderada, sino más bien ponderada, porque aquí vemos una Camila Vallejo que está súper dialogante, está mucho más llevada a conversar con esas ideas que son más de centro, que quizás antiguas figuras del Partido Comunista, como un Tellier, por ejemplo, están mucho más cerrados, porque claramente dentro de su sector hay un grupo que es de una izquierda mucho más dura, y es una izquierda que criticó, por ejemplo, el nombramiento de Mario Marcel, que lo encontraban como casi que el padre o de los fundadores del neoliberalismo, y que él pertenece como a esa corriente, y que fue parte de estos 30 años, y que tuvo tanta crítica, pero sin embargo hay otro sector también de la izquierda que está muy de acuerdo que se implemente este nuevo concepto de la ponderación, como dice Gabriel Boric, que se conversen las ideas, porque si él quiere lograr grandes transformaciones va a necesitar también grandes apoyos y grandes diálogos. Por lo mismo también esta idea de incluir al Partido Socialista, al Radical, al Liberal, ¿cierto? Y a no quedarse solamente con su coalición. Y aquí quería hacerte una pregunta, Yasna, yo no sé qué opinas tú o qué opinas tú también, César. ¿Cuánto influyó la llegada de Michelle Bachelet para la segunda vuelta, para votar en segunda vuelta, y la posterior reunión que ella sostuvo con Gabriel Boric para que finalmente hoy día veamos gente del Partido Socialista dentro de su gabinete y otros independientes, ¿cierto? Porque también fueron parte de ese partido. ¿Cuánto habrá influenciado la figura de Michelle Bachelet en la decisión de Gabriel Boric? O sea, todo sumó, también lo apoyó Ricardo Lagos, aunque Michelle Bachelet es un tipo de liderazgo más popular, más ciudadano, que deja cierto recuerdo, no salió muy bien de su segundo gobierno, pero sí es querida en ciertos segmentos de mujeres populares, etcétera, entonces influye. Ahora, respecto del Partido Socialista, no, el Partido Socialista estuvo a punto de entrar a la primaria, la noche de inscripción, estuvo en la sede de RD, estaba el acuerdo casi listo, pero le vetaron a su socio del PPD. O sea, hay, más allá de esa anécdota, hay una fuerza de convergencia que va mucho más allá del gobierno, de la noche de las primarias. O sea, están destinados a estar juntos. Lo que pasa es que hay mucho recelo, hubo mucho recelo del Partido Socialista respecto de esta fuerza desafiante de jóvenes que venía a desplazarlos. Y ahora se están dando cuenta que se pueden complementar, porque además el Partido Socialista dentro de la exconcertación es el que ha mantenido más, ha salvado más estantería. O sea, sigue teniendo una representación parlamentaria al lado de la democracia cristiana que prácticamente está desapareciendo del mapa. Ha mantenido una representación parlamentaria, incluso en la Convención Constitucional también, que es más o menos parecida a lo que venía teniendo durante los años de la concertación. Pero ahí hay una convergencia natural. Claro, tiene distintas expresiones como la que tú mencionas, Monse, y ha tenido otros hitos, pero es más profunda que eso. Tiene que ver con una ideología común finalmente, una manera de ver la sociedad relativamente parecida, más anquilosada en el pasado en el caso del Partido Socialista, mucho más moderna y renovada en el caso del Frente Amplio,
Ahora, el Partido Socialista es menos viejo que el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene 100 años. Entonces, no es un problema generacional, sino es un problema de renovación y más bien ideológica. Ahora es interesante que ellos que solían conversar con su oposición, ahora a la primera cámara que van a ver es a las personas. Entonces, ahí donde creo que va a ser muy interesante las pequeñas variaciones del personaje que los embiste y que los colocó en este puesto y que la gente lo identifica, en algunos casos con ciertas caricaturas y en otros, digamos, por la fortaleza, digamos, de su personalidad. Yo creo que va a ser algo muy importante para mantener esta expectativa y esta esperanza de que por primera vez no solo sean, sino que también parezcan lo que la gente espera de ellos. Sí. Ahora, respecto a Camila Vallejo, yo creo que el rol que va a cumplir la vocería no solo va a estar dado por la vocería en sí misma, que es generalmente lo que hacen los ministros CGGOP, pero también tienen otras tareas, que es llevar a cabo el relato del gobierno, porque tienen a cargo la SECOM y todo el aparataje comunicacional. Entonces, y por lo mismo también pueden dar directrices a los ministerios sobre cómo comunicar, qué comunicar. Generalmente es ahí donde se aloja la comunicación, digamos, gubernamental y el relato, donde se pone, por ejemplo, el tema del legado, ese tipo de situaciones comunicacionales se alojan en ese ministerio. Y en este caso yo creo que Camila Vallejo cumple dos condiciones muy importantes. Una, tiene dotes comunicacionales naturales, y otro aspecto que la hace muy disciplinaria al momento de comunicar es el hecho de, como bien decía Yasna, de ser comunista. Y los comunistas tienen una disciplina muy estructurada respecto a qué dicen, cómo lo dicen, porque saben que lo comunicacional es muy relevante. Y tienen una cultura comunicacional muy histórica. Muy sociológica. Sí, y yo me atrevería a decir que en cierto modo también se produce acá un cambio no solo generacional, sino que hay una clara diferencia entre el rol que cumplen las mujeres comunistas y los hombres comunistas. De hecho, en redes sociales hay muchos memes respecto a una figura de los Simpsons donde salen las Simpsons y los Simpsons, que obviamente los Simpsons son como medio más torpes y las Simpsons son mucho más inteligentes. Tenemos el caso de Iracy, de Bárbara Sepúlveda, de la Carol Cariola, de Camila. Entonces hay como una generación de mujeres comunistas que están desplazando a la vieja guardia comunista, y yo creo que hay que poner el ojo ahí. Yo creo que viene muy buena esa generación. Pero ojo, Gladys Marín fue la primera o la mujer más destacada en política en aquella generación. Claro, tenía un liderazgo más masculinizado, eso sí, pero como precursora de lideresa femenina también hay que considerarla. O sea, esta generación de jóvenes tiene una herencia también allí, del papel de la mujer en la política. Y Camila Vallejo se ha dedicado justamente a destacarla en la ocasión que tiene también, no olvidar el rol político social importante en nuestro país de Gladys Marín. Seguimos avanzando y nos vamos a uno de los nombres que se filtraron días antes y que de verdad dejó contento a todo el mundo, menos a una parte del Partido Comunista. Pero todos estaban contentos. Estábamos hablando justamente de Mario Marcel, el ministro designado de Hacienda, ahí lo estamos viendo en pantalla, un economista de la Universidad de Chile, 62 años, un hombre, Yasna, que como lo decía al principio, dejó a todos contentos. De hecho, él escribió un tuit donde le preguntaban por qué aceptó ser ministro de Hacienda. Él dice, ¿por qué acepté ser ministro de Hacienda? Ah, mira, perfecto. ¿Por qué acepté ser ministro de Hacienda del futuro gobierno del presidente Boric? Hace solo unos días dije que los economistas debíamos ser capaces de salir de nuestra zona de confort, contribuir a ampliar los límites de lo posible y ser inconformistas. Por eso, justamente, es este tuit del 21 de enero pasado. ¿Qué pasa con esta parte con Tellier específicamente, que le preguntaron antes de la designación? O sea, no voy a hablar de posibles nombres, después le preguntaron, no lo conozco. ¿Cuál es la molestia? ¿Es porque el nombre de Marcel es un sinónimo de no un cambio rotundo? Yo creo que las declaraciones de Tellier son más bien plantear la duda, más que la crítica. Hay una delgada línea entre decir no me gusta y decir no lo conozco. Ya, pero ¿cómo no lo va a conocer? O sea, no lo conoce personalmente. De cualquiera. No lo conoce en el sentido de que nosotros no convivimos con esa cultura tecnocrática. Él lo ve así. Y el rol que tuvo Mario Marcel en el Banco Central fue el que tenía que tener. Con una pequeña sutileza, creo que no es tan sutil.
Mario Marcel hizo bien en criticar los retiros. Todos lo criticaron, a él le tocó la primera línea, pero nadie que votó por los retiros lo hizo porque le pareciera bien hacerlo, sino porque era la única salida. Los dos primeros. Ahora, los dos segundos era más bien porque venían las elecciones. Él lo criticó. Claro. Y en eso lo hacía de manera justa desde la perspectiva de la viabilidad económica. Pero no criticó, y ahí yo creo que ahí está el toque negro, no criticó los dos primeros ingresos familiares de emergencia de 65 y 100 lucas. Eso no lo criticó y eso también tuvo repercusiones fiscales. Eso también contribuyó al ciclo recesivo. Le tocaba criticarlo y no lo hizo. En cambio, criticó aquello que significaba un beneficio, por lo menos temporal, para la ciudadanía, para los más carenciados. Entonces, claro, yo creo que el rol que jugó durante la pandemia tiene de dulce y agraz para la mirada más de izquierda. Y aparte que era uno de los ministerios que más se esperaba conocer quién era el que iba a estar a cargo. De hecho, cuando se conoce el nombre de Mario Marcel, automáticamente los mercados reaccionan de una manera, el dólar ese día cierra bajo los 800 pesos, entonces ahí uno ve que de inmediatamente la cosa se empieza como a generar un poquito de tranquilidad, como tú dices, Alfate, y como lo dijo Gabriel Boric en esta entrevista a la BBC, Marcel es garantía de seriedad para las reformas que vamos a empujar, tiene firmes convicciones progresistas y él lo define como un socialdemócrata. Pero fíjate que en esa declaración que tú estás citando, él agrega otra cosa, me refiero a Boris. Dice, no respecto de Marcel, sino que respecto a la relación con la élite empresarial, que en realidad con el capital, si aquí no son los empresarios. Es la banca y es el mercado financiero. Ese es el mercado. Pero respecto a ellos dice, yo no quiero que la élite comparta mis opiniones, pero no quiero tampoco que me tenga miedo. Y en eso Mario Marcel, por sus credenciales técnicas, pero sobre todo por su apego doctrinario al equilibrio fiscal, a la regla fiscal, a esta idea de que no se gasta más de lo que se tiene, que tiene implicancias. O sea, por supuesto que no hay que gastar más de lo que se tiene, pero la flexibilidad en eso también hace la diferencia respecto a la calidad de vida de algunas personas, porque cuando hay crisis se gasta más de lo que se tiene. Claro. ¿No? Lo importante es que a largo plazo eso sea sustentable, pero él es el artífice de esta disciplina fiscal que acuña durante el gobierno de Lagos, Nicolás Eizaguirre. Son comentores de esa manera de enfrentar la economía, pero al mismo tiempo es un hombre bien progresista en materia tributaria, en materia de regulación a la empresa privada. O sea, no es alguien que vaya a llegar a atornillar al revés, con una prevención. A ver. Yo me acuerdo de Michelle Bachelet, era un gobierno de transformaciones, tuvo una quinta columna que fue la democracia cristiana, pero tuvo otra quinta columna que fue el mundo de la tecnocracia económica. Y su segundo ministro de Hacienda, que fue Rodrigo Valdés, la dejó votada, literalmente. Él se articuló con su subsecretario de Hacienda y con el ministro de Economía y se fueron del gobierno porque no estaba de acuerdo con sus políticas económicas. Entonces, ¿para qué entras a un gobierno cuyo programa no compartes? Bueno, de hecho, eso destacaba mucho y ayer la ministra designada Ige Siches también decía, en el fondo, cuando entra Marcel es porque entra acorde al programa que se le presenta. Él viene a cumplir este programa con su expertise justamente. Eso es lo que se estaría esperando. Y yo le creo, una última cita a las declaraciones que se han hecho en los últimos días, le creo, porque el segundo tuit que él hizo, no lo tengo a mano, pero es algo así como: yo me corresponde hacer viables y posibilitar y facilitar ese programa. O sea, no me corresponde morigerarlo, no me corresponde equilibrarlo, no, me corresponde hacerlo viable. De hecho, ayer Gabriel Boric decía en Tolerancia Cero que Marcel entra sin ningún tipo de condiciones, o sea, él entra a cumplir con el programa sin poner él sus propios requisitos. Y si entra es porque sabe que el programa es viable, justamente, y lo tiene que guiar hacia ese camino. Nos vamos a ir a un ministerio que a mí y esto es una sensación muy personal, ha sido un ministerio un poco dejado de lado, un poco mirado en menos, y que en este gobierno da la sensación que va a tener una importancia mucho más gravitante. Estoy hablando del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, justamente, que recae en la ministra designada Antonia Orellana. Ella es periodista justamente de la Universidad de Chile, feminista, tiene 32 años, la más joven, me sopla ahí la jefa, militante y una de las fundadoras de Convergencia Social, el partido del presidente electo Gabriel Boric. César, te quiero preguntar de lleno, ¿qué significa, antes de entrar a la imagen de Antonia Orellana que la estamos viendo en imágenes, qué significa que este ministerio ingrese justamente ahora al comité político de Gabriel Boric? Entra a este ministerio, sale
el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué significa en la práctica? ¿Por qué Carla Rubilar, la actual ministra del Desarrollo Social, estaba tan molesta con este cambio? Sí. El comité político es, digamos, el círculo de hierro del presidente, donde se toman las decisiones, digamos, del día a día o las decisiones que tienen que tomarse en un corto plazo. Que esta vez queda con 3 mujeres y 2 hombres. Claro. También va a ser primera vez mayoría. Generalmente este estaba compuesto por Interior, Sexpress, CGGOP y... no, estaba compuesto, digamos, por los 3. Se agrega Desarrollo Social en el gobierno Piñera... porque ellos creen que era necesario que estuviera el Ministerio de Desarrollo Social ahí. Y porque estaba Lavín. Y claro. Dato no menor. Y ese mismo dato, respecto a cómo se compone el comité político hoy, yo creo que dice relación también con la persona que está, y no solo por el ministerio. Antonia, como tú bien decías, es una de las fundadoras de Convergencia Social. Por tanto, la representación del partido del presidente no estaba dada por ninguno de los otros ministros, porque estaba Giorgio Jackson, estaba Camila, estaba Isquia, pero todos eran, obviamente, de otros partidos y no de Convergencia Social. Independiente, claro. En este caso, si dejaban a la ministra de Desarrollo Social, tampoco era de Convergencia Social. Que es independiente, pero como que el PPD decía, no, si es militante nuestra, y también había un tema un poco complejo. No se entendía si era muy independiente o no la futura ministra de Desarrollo Social. Claro. Y en este caso, creo yo que hacen esta especie de enroque en donde pasa el Ministerio de Desarrollo Social a salir del comité político y entra el Ministerio de la Mujer, creo yo, obvio, por 2 factores. Una, para preponderar la temática de género, pero también por el tema de los equilibrios políticos respecto a lo partidario. Recordemos que Convergencia Social es el partido del presidente. Y yo creo que también tiene que tener una representación en el comité político. Claro. Sería Sería rarísimo ver un comité político sin representación del partido del presidente o presidenta en ejercicio. Y de hecho 4 de los ministros y ministras del gabinete son de Convergencia Social, son el partido más numeroso con ministros, después de los independientes, que son obviamente mayoritarios. Perfecto. ¿Y dónde se va a ver realmente este puesto de Orellana en cuanto a resultados? ¿En qué números vamos a poder determinar que este ministerio hizo la pega, hizo una transformación, reseteó algo o finalmente quedamos parados donde mismo? Porque pareciera que todos los gobiernos anteriores están basados en buenos pensamientos, lindas frases y campañas relativamente tibias que parecen, digamos, no convocar en nada concreto. Sí. Ahora te voy a poner un ejemplo. Si la decisión política del presidente es que el Ministerio de Salud esté dentro del comité político, porque estamos en una pandemia, se entendería también en ese contexto. La lógica de que esté el Ministerio de la Mujer, en este caso, es porque creo yo que dentro de las políticas públicas que van a implementar a nivel político dentro del gabinete y dentro de la estructura del Ejecutivo, va a ser una perspectiva de género, pero un paso más allá de lo que se ha hecho previamente. Claro. Eso es lo que esperaría. Y la influencia, obviamente, de Orellana, desde la lógica política, de venir de Convergencia Social, de entender la militancia partidaria del presidente también. Claro. Yasna, ¿qué te parece el rol de Antonia Orellana, una feminista, por fin, en el cargo de ministra de la Mujer y Equidad de Género? 2 comentarios. Primero, la pregunta de Salfate, que es bien importante. ¿Cómo se miden los resultados? Porque finalmente, más allá del estilo, ella es una mujer feminista frontal, muy joven, no la conocemos por lo joven que es, pero viene del núcleo duro del nuevo feminismo, del feminismo de la ola de 2018. Viene de las marchas mismas. Claro, pero respecto a los resultados, yo creo que es más o menos lo que está en el programa de gobierno, pero lo más visible va a ser el aborto, la despenalización del aborto, porque todavía está penalizado, más allá de las 3 causales, es lo más visible. Paridad en la política, porque, claro, el gabinete es paritario, o más que paritario, la Convención Constitucional es paritaria, pero en el Congreso no alcanza a ver 1/3 de parlamentarias mujeres, en el nuevo Congreso. O sea, ahí hay harto paño que cortar todavía. La incorporación de la mujer al trabajo, que retrocedió mucho por la pandemia, y el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver con lo mismo, con reconocer un trabajo no remunerado que ha recaído históricamente en las mujeres. Yo creo que esas son sus 4 prioridades. Ahora, su rol en el comité político se explica por lo que dijo César, efectivamente, además de esta impronta de feminismo. O sea, el programa se define, el programa de gobierno, como un programa feminista, sí, claro, verde, pero es uno de los sellos, ¿verdad? Primera vez que vamos a tener a una mujer realmente feminista en el Ministerio
también, además, bueno, yo creo que Claudia Pascual en el gobierno de Bachelet también es que feminista, fue la primera, pero de otra generación. De otra generación, absolutamente. Pero efectivamente había que tener a alguien de Convergencia Social en el comité político, hay un tema de equilibrio.